Ya en los apuntes nos habla del video que espero que ya lo hayan visto. Activo, pasivo, capital, ya sabemos qué es. Y entonces las posiciones que menciona, en la izquierda va el activo y en la derecha va el pasivo y el capital en esta presentación. Habrá otras que, como hemos visto, pues es de corrido. Bien, entonces aquí por ejemplo menciona caja o bancos, es lo que tenemos normalmente cuando tenemos dinero en el banco. Ese dinero, recuerde, podríamos tenerlo a plazo fijo, podemos tenerlo en una cuenta que normalmente llamamos de ahorros. Entonces, dependiendo de la inversión, hay algunas en las que el dinero que usted tiene puede disponer de él en cualquier día hábil del banco. Pero cuando tiene usted dinero invertido en alguna inversión, a plazo 3 meses, 6 meses, 1 año o a más tiempo, en ese tipo de inversiones el dinero no está disponible. O sea, no puede usted hacer uso de él solo hasta que termine el plazo fijado. Entonces, normalmente esta parte de la caja se refiere, una parte es al dinero en efectivo y la otra parte es lo que pudiéramos tener en bancos, pero se pueden desglosar en diferentes tipos de inversión que se tenga. Bueno, acá también nos menciona en la parte de clientes, almacén. Normalmente en la parte del almacén, recuerde usted que son los inventarios. Entonces acá ya dice la suma del activo y después del pasivo dice proveedores. Entonces, por ejemplo, a veces la forma de representarlo aquí en activo que dice clientes, pues dice, bueno, ¿será el cliente el activo? No, la interpretación pueden ser las famosas cuentas por cobrar. ¿Quiénes las adeudan? Las adeudan los clientes. Pasivo, proveedores. En el caso de los proveedores es a todos aquellos que les deben, que serían las cuentas por pagar. Y cuando habla del crédito bancario, en algunas ocasiones las organizaciones se ven en la necesidad de solicitar créditos por diferentes razones. Entonces le podemos deber al banco acá a que debemos. Ya nos da un total de pasivo y después viene la parte del capital. En la otra presentación teníamos el patrimonio. Del lado derecho, pasivo más patrimonio. Entonces este capital, dentro de la definición que tenemos, el capital social, lo que van dando los accionistas para que funcione la empresa. Después, como resultado del ejercicio, si hay dividendos de las acciones, etcétera, pues puede ser cuando se reparten que van a su capital, si decidimos invertir. Y ya finalmente la suma del pasivo más el capital o el patrimonio, pues debe ser igual lo del lado derecho a lo del lado izquierdo. Y aquí en la información nos dice, si un socio aporta 50,000 pesos, se coloca en capital social. Y reflejarlo también en caja o bancos. Bien, entonces esta es la aportación que está haciendo. Observe, también dice que suma del activo es igual al pasivo más el capital. Siempre deben ser iguales o cuadrar. Ver figura 2, en caso de no ser igual, determinar qué sucedió y corregir. Entonces, ese es uno de los principios fundamentales. Cuando ve usted, dice, si yo lo cargo solo de un lado, aquí en la suma de activo, pues daría 0. Entonces este dinero que aportan, ¿a dónde va? Pues va a caja.
cuando nos regresamos a la figura que comentábamos como el flujo, para que comience a funcionar una empresa, dice, los accionistas, los que se reúnen, van a aportar dinero o terrenos o ciertos activos para que la empresa funcione. Pero lo que se refiere a dinero, pues tendrá que ir a caja. A caja. Entonces, en este flujo se carga tanto en la parte del capital como en la caja, de los dos lados. Entonces, precisamente estas figuritas son las que nos permiten tratar de ver cómo se está moviendo el dinero y después cómo representarlo. Entonces ya bajo esa base, pues en este momento, pues aportó 50,000 pesos, entra al capital social, que fue el dinero que dio, y entra a la caja o bancos y tal. Ya hay 4. Después dice, un segundo socio dice, yo tengo materia prima, artículos, productos y está valuado en 300,000 pesos. Cuando dice está valuado es pues lo que valen esa materia prima, esos artículos, esos productos. Ok, entonces este amigo está aportando el segundo socio 300,000 pesos. De la misma manera, el primer socio, ¿cuánto había aportado? 50,000 pesos. Ese fue en efectivo y se paga. El segundo socio no lo está dando en efectivo, lo está dando en materia prima, en artículos, en productos. Pero son 300,000 pesos. Eso es lo que cuesta. Entonces, o lo que vale, se aplica a capital. El segundo socio está aportando 300,000 pesos. Más los 50 que ya teníamos, pues nos da 350,000. ¿Y dónde van a llegar esos artículos? Pues los vamos a almacenar, los vamos a tener en un almacén. Entonces, por eso los cargamos en el almacén. Como activos. Entonces, ¿cuánto tenemos de activos a este momento? 350,000. Igual, pasivo más capital del lado derecho, 350,000. Siguiente dice, solicitar un crédito al banco por 750,000 pesos. Y se debe reflejar en el pasivo en crédito bancario y en el activo en caja o bancos. Si teníamos 50,000 más los 750,000, tendremos 800,000 pesos. Entonces, pedimos dinero prestado. Ok. Como debemos, va a ser un pasivo. Entonces esos 750,000 lo tenemos que cargar como pasivo. ¿En dónde? En crédito bancario. Ahora, me entregaron esos 750,000 pesos. ¿A dónde los voy a enviar? Pues voy a enviar a la caja. ¿Cuánto teníamos en la caja inicialmente? Los 50,000 pesos que había aportado el primer inversionista. Entonces, 750,000 más estos 50,000 son 800,000. Y en el crédito bancario es un pasivo, debo 750,000. Entonces, sumamos total de los activos, el pasivo más el capital, y van cuadrando 1,100,000 pesos. Bien, se le compra a un proveedor materia prima por 300,000 pesos. Dice, y se refleja en proveedores debido a que se les compra a crédito. Entonces, y en almacén, debido a que ingresó la materia prima al almacén, ver figura 5. ¿Cuánto teníamos en el almacén? 300,000 más lo que compramos, 300,000, va a dar 600,000. Entonces, en esta figura
pues tenemos en el almacén 300,000. En proveedores, pues no tenemos nada. Pero en el momento en que les compramos a crédito, ahora les vamos a deber pasivo. Entonces aquí vamos a cargar 300,000. Esos artículos que nos llegan al almacén y ¿cuánto cuestan? Pues 300,000. Entonces, ¿cuánto vamos a tener en el almacén? Estos 300,000 más los 300,000 nos va a dar 600,000. Entonces ya aparece 600,000 y 300,000 acá. Sumamos y 1.400.000. Después dice, a clientes se le venden artículos en 400,000 pesos y se debe reflejar en clientes. Pero como estos salen del almacén y tienen un valor de 300,000, se debe reflejar en el almacén disminuyendo el valor del almacén. Entonces a los clientes vamos a vender en 400,000 y en el almacén 600,000 menos 300,000 se va a reducir. Entonces dice, y en el resultado del ejercicio se coloca la diferencia de clientes menos almacén. Resultado del ejercicio 400,000 menos 300,000 y dice para cuadrar ver la figura 6. Entonces vemos la figura 6. Entonces a los clientes, en este caso, ¿cuánto les vendimos? 400,000. Entonces nos dan los 400,000 pesos. Ahí, entonces de estos 400,000 pesos, pero ¿cuánto costaban esos artículos? 300,000. Entonces al almacén tenemos que reducirle esos 300,000. Bien, entonces ya de acuerdo a este punto, pues ya tenemos acá caja o bancos 800,000, los clientes 400,000, almacén 300,000, total de activo 1.500.000. Entonces, del lado derecho, proveedores 300,000, crédito bancario 750,000. ¿Y qué ocurrió? Se va usted a la figura anterior. En esta figura anterior, ¿qué vamos a observar acá? Dice resultado del ejercicio. No tiene ningún dato. ¿Qué está ocurriendo? Le estoy vendiendo a los clientes. Tomo del almacén el resultado o la diferencia de esos, como lo vendo a 400,000, pero me costaron 300,000, pues, ¿cuánto, por decirlo así, gané? Pues 100,000 pesos derivado de esa transacción. ¿Eso a dónde se va? Al resultado del ejercicio. Entonces, ese resultado del ejercicio, aquí aparecen los 100,000. Del lado derecho. Y del lado izquierdo, pues aparecen los 400 que vendí, pero la cantidad que ahora tengo en el almacén ha disminuido. 600,000 menos 300,000, que era lo que costaban los artículos que envié. Entonces, sumo, da 1.500.000 y del lado derecho, 1.500.000. Aquí ya con el resultado del ejercicio. Dice, el balance general puede tener más o menos cuentas. ¿Qué quiere decir más o menos cuentas? Recuerde, el único concepto básico es, tenemos los activos y usted aquí puede nombrar todos los activos que considere. A eso se refieren con las cuentas. Y en los pasivos, pues todos los pasivos. Aquí en un cierto momento dice proveedores, pero a lo mejor puede haber el proveedor 1, el 2, el 3, el 4, como lo quieran. Créditos, hay diferentes tipos de créditos y ya pueden desglosarse. Se refiere a esa parte, mayor o menor número.
Las referencias bibliográficas son lo de el librito y, por ejemplo, estos documentos de análisis contable. ¿Qué tenemos hoy en la red? En la red tenemos una gran cantidad de información. Por ejemplo, acá dice análisis contable, metodología e instrumentos. De algunos toma uno referencias. Por ejemplo, aquí le puedo dar a abrir en Acrobat. Esta es de Economía Financiera de la Universidad del País Vasco, etc. Objetivos de la asignatura: transformar, analizar e interpretar la información suministrada por las cuentas anuales de una empresa con el fin de conocer y evaluar de una manera objetiva la situación económica financiera de la empresa y su rentabilidad utilizando las técnicas y herramientas necesarias. Permitir llevar a cabo un acertado diagnóstico de la situación actual de la empresa, de las causas que la han llevado a dicha situación y poder avanzar las perspectivas futuras de la misma. Así como nosotros tenemos nuestras competencias específicas, prerequisitos y comienza usted a ver información. Toda la estructura que tiene. Etcétera. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo fundamental pues, es leer la información y poder en un cierto momento hacer los análisis. En la parte práctica, ¿qué sucede en la parte práctica? En la parte práctica, cada empresa utiliza finalmente ciertos indicadores. Por ejemplo, los indicadores básicos son el estado de resultados, el estado de pérdidas y ganancias, cuánto ganamos, cuánto perdimos. Pero la idea fundamental, las ganancias y las pérdidas, recuerde usted, hay años. Por ejemplo, ahorita estamos en el 2020, pero ya pasó el 2019, el 2018. Imagínense una empresa que tiene varios años en el mercado. Por ejemplo, hay algunas que nacieron en los años 60, otras en los 40, otros en los años 20, de 1900. Otras están surgiendo este día, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente las empresas, a partir de sus indicadores, comienzan a recopilar datos. Entonces, toda la parte básica son datos. Y esos datos pueden ser por mes, pueden ser por año, por años. Y entonces van viendo a lo largo del tiempo cuál ha sido su desempeño. Entonces, ¿cuál es el objetivo que persiguen las empresas? Uno de los objetivos fundamentales, como todo negocio, diría alguien, es que tengan esta tendencia. Matemáticamente, cuando alguien nos dice, pues esta tendencia, ¿qué es? Si estos fueran ganancias, pues que estas en función del tiempo, si este es el tiempo, vayan incrementándose. Esa es la meta. Y es por lo que trabaja día a día las empresas. Sin embargo, ¿qué puede ocurrir cuando analizamos datos
que el desempeño sea así. Es decir, en un cuadrante las ganancias pudieran ser que anden fluctuando dentro de este valor, pero no se ve crecimiento. ¿Qué puede suceder en la vida real? ¿O qué es lo que sucede en las empresas? Pues sus resultados pueden ser así. Es decir, que las ganancias pues fueron altas y van disminuyendo. Y entonces, una vez que analizamos datos dependiendo de los diferentes indicadores, cuando nos hablan de un diagnóstico, este es nuestro diagnóstico. No hay crecimiento. Y acá, ¿qué podríamos decir? Estamos teniendo pérdidas. Entonces, van bajando nuestras ganancias, pues estamos perdiendo. Bueno, pero ¿para qué servirá todo esto? Dice alguien, me siento mal, ¿ok? No tengo fuerzas, tengo ganas de volver el estómago, etcétera. Se toma una pastilla, se autorreceta y se compone. Pero puede ser que otra vez vuelve a tener las mismas molestias y demás, entonces va con un médico. ¿Qué hace el médico? Un diagnóstico. Hace un diagnóstico. Entonces, a través de ese diagnóstico genera de acuerdo a sus conocimientos, entonces detecta, dice, pues, no dice posible, sino dice, usted puede tener tal enfermedad. A veces nos dicen, a veces no, pero ¿qué hace el amigo una vez que él ya tiene su diagnóstico en función de una cierta enfermedad? Saca su receta. Esa receta coloca, tómese esta pastilla cada 8 horas. Tómese estas inyecciones o que le pongan estas inyecciones 3 diarias nada más. Ya, lo receta. Entonces ya son las acciones en función de la enfermedad. Pues eso mismo es en la empresa. Tenemos un diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para tener este diagnóstico, analiza datos. Para poder llegar a ese diagnóstico, pues dice, oye, ¿qué nos está pasando? ¿Cuáles son las causas? Y en función de las causas que están originando que no haya crecimiento en la empresa, el comportamiento, o si estamos teniendo pérdidas, entonces, una vez que ya analizamos, ya tenemos nuestro diagnóstico, no hay crecimiento, tenemos pérdidas, las causas pueden ser la A, la B, la C. Entonces ahora vamos a implementar acciones. 1, 2, 3, las que sean necesarias. Y en función de estas acciones, ya va a pasar el tiempo y en el tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Pues el seguimiento. Primero, ¿en qué consiste el seguimiento? Que estas acciones se hagan. Una vez que ya hicimos las acciones, el seguimiento es seguir midiendo, pues para determinar si comienza a cambiar o si esto comienza a cambiar. Si las acciones que tomamos y vemos el tiempo, esto sigue bajando, pues quiere decir que las acciones que tomamos no han sido eficaces.
Si las acciones que tomamos hacen que los resultados sigan sin cambio, como el caso de esta línea central, entonces, pues, otra vez hay que reunirse, hay que encontrar, hay que buscar qué hacer para mejorar. ¿Por qué? Porque si esto sigue, aquí donde hay pérdidas, es la crónica de una muerte anunciada. ¿Y qué es una crónica de una muerte anunciada? Bueno, para poder subsistir, alguien se sigue endeudando, alguien, ¿qué llega a suceder? Como ha sucedido, reduce salario a trabajadores, tratando de ver, porque siguen los problemas. Deja de pagar a proveedores, ya cuando las situaciones son críticas. Y por último, se declara en quiebra. Ahora, todas estas herramientas que tenemos nos permiten que vayamos analizando la información en la cuestión de la vida real. ¿Qué es la vida real? La cuestión de los negocios, de las empresas. De tal forma que quien ocupa un puesto directivo, normalmente el director, gerentes, normalmente son las personas que están viendo los resultados. Nosotros, los que estamos trabajando en la parte operativa o los mandos intermedios, normalmente nos dedicamos a tratar de que el que tenga que vender, pues se venda, el que tenga que comprar, tratando de reducir costos, tratando de buscar proveedores que nos den servicio, nos den calidad, pero a un menor costo, y esos hay que buscarlos en el mundo, y existe. Y así, si estamos en el área de producción, tenemos que hacer que nuestro proceso sea cada vez más eficiente, tener menos pérdidas, menos desperdicios, etcétera, etcétera. Entonces, pero si a pesar de todo eso, de los esfuerzos, los resultados no son los esperados con respecto a ganancias y tenemos pérdidas, entonces pues, estamos en serios problemas. Entonces, todas estas son herramientas, los balances, pero la parte sustantiva para que el negocio vaya hacia adelante son finalmente las estrategias que se establezcan las personas que dirigen, estas estrategias. Por supuesto que para que estas estrategias funcionen, todos los que estamos dentro de la organización, uno de los conceptos básicos es que sienta usted a la organización como suya. Haga de cuenta que tiene usted una familia, entonces esa familia es suya. Entonces, recuerde, el director puede ser su mamá, puede ser su papá, normalmente es la mamá, pero la idea fundamental es que solamente hay unos ingresos, hay una cierta cantidad de ingresos. Entonces, si nosotros lo vemos, la cuestión de familia, como si fuera una empresa, pues todos podemos apoyar, pues para que nuestros gastos sean los menores. Entonces usted podrá comprender
así como en una empresa alguien dice ahorro de energía. Bueno, pues hay que apagar los focos. Así también en la empresa tenemos que determinar qué acciones para ahorrar energía, porque esto tiene un costo. Le llaman cost reduction. Proyectos de cost reduction, o sea, reducción de costos. Todo donde usted pueda ahorrar. Desperdicios por producto fuera de especificación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el proceso para proyectos? Cuando hablamos del kilo a kilo, materia prima contra producto, en kilo a kilo. Bueno, ¿qué podemos hacer para reducir eso? ¿Qué puede hacer el de compras? Si hay 5 continentes donde podríamos comprar y que llegue la materia prima a un menor costo, pero que cumpla los requisitos de calidad. Entonces, hay un mundo de acciones que se pueden tomar. Cuando hablamos del benchmark, a veces creemos que estamos en una empresa que es de las mejores del mundo y nos quedamos con ese concepto. ¿Será realmente la mejor del mundo o habrá otras? Por supuesto, recuerde usted, en la industria química hay muchas tecnologías y en función de la tecnología, pues están los costos del producto. Entonces, ¿qué podríamos hacer en nuestros procesos para que sean más económicos? Y entonces es muy interesante todo esto. Ya finalmente, cuando vemos los apuntes, pues ya vemos los resultados. Estos resultados. De la misma manera, usted cuando salga de la escuela va a trabajar. Pues lleve sus cuentas, ¿ya? ¿Cuánto gané en este año 2023 que usted salga? ¿Cuánto gané en el 2024? ¿Cuánto gané en el 2025? Bueno, ¿y para qué serviría eso? No, pues la idea fundamental es hacia dónde va usted. ¿Cuánto ahorré? Para que haga sus balances, ¿ya? Su estado de pérdidas y ganancias, etcétera, etcétera. La cuestión administrativa. Y una de las ideas fundamentales es hacia dónde me dirijo, cuál es mi visión, dónde deseo estar. Ok, hoy a lo mejor no lo he logrado, pero ¿cuál es mi visión? ¿A qué compañía quiero ir? Y buscar, o puedo hacer mi compañía, o qué puedo hacer para tratar de darle vida a toda esta información y no simplemente quede como, pues sí, son datos que sirven para analizar información. Entonces, la idea fundamental es aplicarlo tanto a nuestra vida personal como a la cuestión de las empresas. Y ya, determina usted algún rumbo. Entonces, cuando digo determina algún rumbo, quiere decir las estrategias. Normalmente eso se traduce a la dirección que llamamos estrategia. ¿Y qué es esa dirección estratégica? Los planes que tenemos a largo o a mediano plazo. Y cada vez que hablamos nosotros de planes, aquí también, si vemos los resultados, nos dice alguien, son malos. Ok. Decía un director, ¿me pongo a llorar o qué hago? No, simplemente dice, si me pongo a llorar, mejor me pongo a hacer algo. ¿Qué voy a hacer?
a planear. Entonces, cuando comenzamos con esta parte de planear, pues si las cuestiones van mal, ¿qué sucede? Por ejemplo, el señor Iacocca trabajó en la Chrysler. Entonces, este amigo era el segundo de a bordo. Antes de trabajar en la Chrysler, trabajó en la Ford. Una de sus ideas, él era el segundo en la organización cuando estuvo en la Ford, y propuso él sus carros de 4 cilindros, allá por los años 80, 90. Y en ese tiempo prácticamente había muchos carros con la cuestión del petróleo de 8 cilindros, eran unos carros muy bonitos, etc. Ventas fuertes, y estaba comenzando apenas lo de la globalización. Bueno, tuvo problemas con el señor Ford y le aplicó la ley del hielo. ¿Qué significa? Le estaban pagando su salario, pero ya no tenía poder de decisión el señor Iacocca. Entonces, finalmente salió de la Ford y se fue a trabajar a la Chrysler. ¿Cuál era el problema de la Chrysler? El problema de la Chrysler es que estaban trabajando con números rojos. Tenían pérdidas. Entonces, lo contrataron, llegó como el directivo principal y como tenían pérdidas, su estrategia, ¿cuál fue? Uno, pedir un préstamo al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Cuánto le pidió? Según un libro, le pidió como $1,000 millones, según ese libro. Segundo, en su estrategia, hablar con el sindicato. Allá le llaman Union Workers. ¿Qué le solicitó? Reducir salarios. Dice, no vamos a despedir personal, pero les mostró los resultados, las pérdidas. Entonces dice, pues estamos aquí, podemos cerrar el negocio. Tercero, su estrategia, entonces, fabricar autos de 4 cilindros. Ese fue su plan. Y a partir de esto, le prestaron el dinero. Habló con el sindicato, lograron la reducción de salarios. ¿Cómo serán las negociaciones? Pues ya son negociaciones, deben de ser muy interesantes, y la fabricación de autos de 4 cilindros. Y comenzó a darle seguimiento semanal a la implementación de los autos, y en la filosofía y cercanía con los trabajadores, etc. Esto lo leí en un libro y después recibí un curso de la Universidad del Sur de California, y en esa universidad analizaban a los líderes de empresas y salió este señor Iacocca. Y uno de los detalles fuertes que no aparece en el libro es
comienza a hacer el desplegado de sus pensamientos en la organización, solicitando la ayuda. Como siempre, habemos personas, y eso ocurre en todas las organizaciones, que a veces nos subimos al barco o estamos en contra del barco. Entonces, ¿qué hizo este amigo? Identificaron, según esas conferencias, identificaba quién era un obstáculo, o sea, que aparte de decir no, estaba en contra del sistema. Entonces, pues los iban despidiendo. Esa es una parte fuerte, la parte personal. Cuando alguien no comulga con ciertas ideas, eso sí es fuerte, pero es parte de lo que sucede, ¿no? Una vez que identifican, bueno, si alguien se opone, pues podemos salir de las organizaciones por diferentes razones. ¿Y ya? Bueno, pero finalmente, ¿qué sucedió? Sacó adelante a la Chrysler. Comenzaron a tener después números negros en el tiempo y pagaron estos 1.000 millones y volvieron a resarcir el salario. No quiere decir que les pagaran desde cuando les bajaron, otra vez volverles a pagar la diferencia, no, sino en cuanto hubo números negros, que eran los acuerdos, pues comenzaron a incrementar otra vez los salarios. Bien, entonces todo en base a resultados. Y esos son los resultados del día a día en las organizaciones. Entonces, en la medida que tengamos los resultados y sobre todo hay un resultado. Entonces, ese resultado puede ser ganancia, puede ser cero, ni ganancia ni pérdida, o puede ser pérdida. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues una de las ideas, seguir trabajando, aun cuando gane, siga implementando nuevos sistemas, nuevas cosas que día a día están cambiando las organizaciones. Cuando llegamos a nuestro estado de confort, a veces decimos, no, yo ya logré esto, ya logré aquello, ya, ahora sí ya me merezco descansar. Bueno, cuando usted piense eso, quiere decir que llegó usted a su estado de incompetencia. Bueno, los que decimos eso llegamos a nuestro estado de incompetencia. Es decir, primero hicimos todo nuestro esfuerzo para llegar a algún lugar, al que sea. Ya llegó usted a donde está. Y después dice, no, yo creo que ya merezco descansar. Bueno, entonces ya está próximo a morir. ¿A morir en qué? Porque deja uno de luchar, deja uno de ver nuevas formas, nuevas estrategias, y esto, cuando llega a suceder en las organizaciones, entonces, pues es la crónica de la muerte anunciada. Entonces, cuando usted escucha, no le muevas, el proceso ahorita está bien, lo podemos descomponer, ok. Bueno, puede ser que estemos en esa situación. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, que esto, por eso en las organizaciones normalmente, en estos puestos, son personas muy dinámicas, y a pesar de ser dinámicas y traer ideas y etcétera, etcétera, son los puestos que más cambian a través del tiempo. Bien, ahora, como resultados, podemos ver el balance general.
de, vamos a ponerle acá de DuPont o de alguna compañía. Balance general de DuPont, estado de resultados de DuPont. Ahí está. Y entonces, por ejemplo, ya hemos visto algunos casos. Por ejemplo, cuando usted habla de DuPont, ¿qué tenemos que decir? Pues DuPont. DuPont. DuPont es una empresa internacional. Aquí en México, por ejemplo, cuando usted salga, puede buscar acá en carreras, ver qué ofertas de trabajo hay, etcétera. Pero una de las partes fundamentales, marcas y productos, marcas destacadas de lo que ellos hacen. Entonces, normalmente ellos participan dentro de la industria química y otras ramas. Y ahí puede buscar en sus negocios, es electrónica, imagen, transportación de la industria, nutrición y biociencia, seguridad y construcción, etc. Bueno, entonces su estado de resultados. Ventas netas totales. Periodo que termina. Y vean, aquí la información es del 2020, 2020, 2020, 2019. O sea, al 31 de marzo, al 30 de junio, al 30 de septiembre. Entonces, es información de este año. Entonces, acá habla trimestral y aquí habla anual. Aquí está el 2019, 2018, 2017, 2016. Entonces, aquí puede usted ver anual, trimestral. Y ya no son datos de un libro, ¿no? Son datos que aparecen en esta página de investing.com. Y normalmente para que puedan poner esta información, pues debe ser información fidedigna, porque si no pueden ser demandados por la compañía. Y sobre todo en algunos casos los que cotizan en bolsa. Entonces, ventas netas 5,096. ¿Pero qué son esos 5,096? Se baja usted acá, dice en millones de dólares. Entonces, si vemos, en el primer trimestre vendieron 5,221 millones de dólares. En el segundo, al 30 de junio, 4,828. En el tercero, 5,096. Entonces, cuando usted ya suma, pues son 14,800 o 15, prácticamente 15,000 millones de dólares. Entonces, cuando nosotros vemos, son cantidades pues bastante considerables, ¿no? 15,000 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto esperaríamos? Pues que sean como 20,000 en el año. Bueno, ahora por año, ¿quiere usted ver? Vendieron en el 2019 21,512. En el 2018, 22,594. En el 2017, 62,484. En el 2016, 48,158. Entonces, cuando analizamos datos, ¿qué podemos observar? Pues que las ventas netas, pues ya pasar de 62,000 o 48,000 a 22,000, 21,000, pues prácticamente pues hay una caída bastante fuerte. ¿Qué la origina?
Bueno, los que dirigen este negocio, pues para eso les servirá la información, para tratar de ver. Y seguro que han estado tomando acciones. Ahora, desde el punto de vista de la clase, pues simplemente vemos los datos, las ventas totales y aquí por trimestre. El costo de venta, 3,392. Y entonces dice, a 5,096 le resta a usted 3,392 y ya le da la utilidad bruta. Aquí aparecen los valores. Nos vamos. Total de gastos de operación. Aquí en gastos de operación abre ciertos rubros: venta y administración general, mantenimiento, renta de equipo, etcétera, y va colocando los valores. Gastos de investigación y desarrollo, va colocando los valores. Depreciación y amortización, gastos extraordinarios, y acá pone en gastos extraordinarios la utilidad. Otros gastos de operación, entonces son los rubros. Después la utilidad de operación, menos 230, menos 2,400, menos 624 y acá 372. O sea, para todo fin práctico, cuando vemos nosotros utilidad de operación, como son por trimestres, pues el 2020, un año atípico por la cuestión de la pandemia, pues son puras pérdidas. Entonces, cuando usted comienza a ver, porque esto va a estar disponible, usted puede verlo en su casa. Se va usted al 2019, bueno, a ver la utilidad de operación. Observe, en el 2016, la utilidad de operación, 4,829. 2017, 1,511. 2018, 158. Todo positivo. Y en el 2019, menos 66. Y en el 2020, al observar estos datos, os va a ser un año muy difícil. Unas pérdidas bastante grandes. Entonces, seguro que estos amigos pues, han estado haciendo algo. Y a veces en la organización, pues es que la pandemia, es que esto, el otro. Y sí, pues precisamente si por alguna razón tenemos gastos fijos, no tenemos las ventas que teníamos o las esperadas, pues, etcétera. O nuestros gastos incrementaron, algo que haya sucedido. Seguimos acá, gastos por intereses netos, utilidad en ventas de activos, otros neto, resultado antes de impuestos a la utilidad, resultado neto después de impuestos a la utilidad, resultado antes de partidas extraordinarias, resultado neto, ingreso disponible excluyendo partidas extraordinarias, etcétera, etcétera. Entonces acá presentan datos. Una de las partes fundamentales, ¿por qué los presentan? Porque cotizan en bolsa. Cuando cotizan en bolsa, si usted va a comprar acciones, para comprar acciones, ¿qué busca? Por los resultados. Los resultados. Entonces, en función de los resultados, ya usted, hay gente que se dedica a la compra de acciones. Por ejemplo, ¿cuánto vale una acción de DuPont? Compra 66.09, lo que aparece aquí, y a la venta 66.12 dólares. O sea, si yo las vendo 66.11 y si yo las compro me las dan a 66.12 y en este momento pues está aquí 66.10.
O sea, porque va fluctuando a lo largo del día. La compra, la venta. Y así de diferentes organizaciones, pues podrá usted ver Dow Chemical, por ejemplo. Es otra empresa fuerte. Dow Chemical. Estado de resultados. También tiene plantas en México, en Estados Unidos, estado de resultados de Dow. Anda en $58 la acción, prácticamente. Y cuando vamos comparando acá su utilidad de operación, pues ha sido positiva. Pero en el 2019 fue negativa y en el 2020 positiva. Entonces, todo es también en millones de dólares. Entonces, hoy tenemos una gran cantidad de información que nos puede ayudar a la toma de decisiones, en este caso para los que compran acciones. En otros casos, por ejemplo, cuando a veces pensamos que la empresa gana y gana y gana, pues al tener acceso a este tipo de información que ya es pública, pues podemos ver cuáles son sus estados. Y esto nos permitirá pues conocer un poco más de la industria donde estemos. Y así, aquí en la región tenemos Inofos, tenemos Sigsa Bayer, tenemos Sales del Istmo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Sales del Istmo, estado de resultados o balance general. Bolsa Mexicana ASICS. Pertenece al grupo SIX. Pero esa información se supone del 2016. Acciones en tiene toda una serie de información de los diferentes negocios que tienen. Por ejemplo, utilidad de operación del 2016, dice, totalizó 1,036 millones de pesos. Y por ejemplo, aquí hay gráficas, dice millones de dólares, ventas totales consolidadas en millones de pesos. Aquí 3,315 y observa usted y de repente vemos un brinco, prácticamente de andar en poquito abajo de los 4,000, brinca a los 5,500 prácticamente. Entonces, para que se dé esto, pueden influir diferentes razones. Y así. Pero son las ventas. Ahora faltan los resultados. Entonces habrá que leer el artículo
Cuando hablamos de, dice, vamos a ver hacia abajo, que no tiene. La siguiente tabla detalla el vencimiento esperado de la compañía para sus pasivos financieros, derivados y no derivados. Entonces ya sabemos, pasivos son deudas. La tabla ha sido diseñada con base en los vencimientos contractuales no descontados de los pasivos financieros. Entonces acá, proveedores y otras cuentas por pagar, deuda circulante y no circulante, al 31 de diciembre del 2016, al 31 de diciembre del 2015. Bien, bueno, pues algún comentario que tengan, ya me pasé, ni cuenta me di. ¿Algún comentario? No, profe. No, maestro. Yo sí, profe, es con No, respecto a los profe. videos que envió. Sí, Disculpe. Son de, bueno, por lo que he visto, ahorita se está descomprimiendo el archivo, pero veo que son de balance. ¿Tenemos que ver todos o son opcionales? Es que es 1.2 gigas para empezar a verlos. pero ese es de la otra materia, ¿no? Sí, es que me acabo de dar cuenta porque se estaban descomprimiendo. Pensé que eran de costos, por eso era la duda. No, es que ahorita es la de costos, ahorita voy a la otra materia. Ah, bueno, entonces ya en la otra le pregunto. Gracias, Ahorita profe. ya le comento. Bueno, entonces con esto vamos a concluir la unidad 4, el tema 4, y entonces para que estudien, lean y todo, hacemos el examen, ¿les parece el viernes o les parece el próximo martes?